Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, vamos al libro de los Hechos. Le voy a invitar a que vayamos al libro de los Hechos. Y hace 8 días estábamos en una actividad fuera de la iglesia. Adulfo estuvo compartiendo con ustedes la última parte del libro de Juan. Habíamos trabajado del 13 hasta el 17, hablando en el mes de abril acerca de todo lo que sucedió en la Semana Santa. El tema de hace 8 días tuvo que ver con la resurrección. Obviamente es el cierre de todas las actividades de Semana Santa, es el domingo de resurrección. Igualmente la resurrección es la piedra angular de todo nuestro mensaje de salvación, porque si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería la predicación. Pero entre la resurrección y el 9 de junio, ¿qué sucede el 9 de junio? El 9 de junio se celebra Pentecostés, es la fiesta de Pentecostés, el 9 de junio. Y el 9 de junio lo que se hace es que 50 días después de la resurrección se habla del descender del Espíritu Santo sobre la iglesia apostólica y obviamente sobre la iglesia de los creyentes a partir de ese tiempo. Así que el 9 de junio estaremos también hablando un poco acerca de Pentecostés, de lo que fue el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés y cómo el Espíritu Santo descendió en esa oportunidad. Así que vamos a ver en este mes de mayo. El tema se llama de la resurrección a Pentecostés, de la resurrección a Pentecostés. Vamos a ir desde el momento en que Jesús asciende a los cielos hasta cuando el Espíritu Santo desciende de los cielos. ¿Está bien? Para que usted se vaya ubicando allí, obviamente estaremos trabajando los primeros capítulos del libro de los Hechos, porque Pentecostés, la fiesta de Pentecostés se celebra o se narra la celebración en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que estaremos estudiando los primeros capítulos del libro de los Hechos para no dejar en el aire todo este proceso de lo que fue la Semana Santa, porque finalmente la gran bendición que tenemos, Jesús mismo lo dijo en el capítulo 13 y 14, la gran bendición es que Jesús partía, pero para enviar luego al Espíritu Santo que se quedara con nosotros hasta cuando Él regresara. Esa es la más grande bendición que tenemos, que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros hasta cuando Jesús regrese por nosotros. Así que tendremos que hablar de ese tema. Siempre hemos dicho que hablamos mucho de Dios el Padre, hablamos mucho de Dios el Hijo, pero a veces se nos olvida hablar también de Dios el Espíritu Santo, y eso vamos a estar teniéndolo en cuenta. Así que si usted se ubicó en el capítulo 1 del libro de los Hechos, vamos a mirar en esta tarde esos primeros versículos del libro de los Hechos, capítulo 1. Y voy a ir desarrollándolos, no necesariamente ustedes saben que a veces mi costumbre no es desarrollarlo en la lectura como está, sino tratar de entender un poco lo que se quiso decir. Por ahora solamente me voy a referir a los primeros 4 versículos del libro de los Hechos, capítulo 1. Y comienzo con el versículo 1, la primera parte, dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Entonces, por lo que está escrito en esa primera parte del versículo, entendemos que hubo otro tratado previo, en el primer tratado. Entonces, este es el segundo tratado. El autor del libro de los Hechos es Lucas, el mismo evangelista. Así que cuando él dice en el primer tratado, entonces nos referimos al Evangelio de San Lucas. Sería bueno entonces, si usted quisiera acoplar los dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, a usted le queda un panorama desde el punto de vista del autor llamado Lucas, de todo lo que fue la obra de Jesús, su muerte, su resurrección, hasta cuando la iglesia se establece, la iglesia de los apóstoles. Entonces, en el primer tratado, lo que estuvimos hablando en el mes de abril básicamente fue acerca de lo último que sucedió en ese primer tratado. Estábamos hablando cuando Jesús asciende por última vez a Jerusalén. Entró a Jerusalén en lo que nosotros conocemos tradicionalmente como el Domingo de Ramos, y finalmente el Domingo de Resurrección, 8 días después, está siendo crucificado. Esa fue la última parte que estudiamos de los Evangelios. Específicamente nos centramos en el Evangelio de Juan,
pero usted podía remitirse al Evangelio de Lucas, tomar esa última parte desde cuando Jesús entra a Jerusalén y continuar con el libro de los Hechos, y tiene el acople perfecto de lo que Lucas quiso comunicarle a un hombre llamado Teófilo. Pero hoy podemos prácticamente, de una forma práctica, cambiar el nombre de Teófilo por cada uno de nosotros, porque efectivamente este libro, el libro de los Hechos como el Evangelio, fue escrito a una persona que honesta y sinceramente quería conocer acerca de los acontecimientos que habían sucedido. No estamos hablando simultáneamente a los acontecimientos. El libro del Evangelio de Lucas fue escrito más o menos en el año 50 o 60 después de Cristo. Si decimos que Cristo muere en el año 33, 35, el libro del Evangelio de Lucas fue escrito en el año 50 a 60, o sea que estamos hablando de unos 25, 30 años después. Tenga en cuenta eso, porque para nosotros a veces pareciera ser que el autor del libro fue testigo presencial de los hechos y fue registrándolo como un cronista. Lo que tenemos es un historiador, lo que tenemos es una persona que investiga los acontecimientos y luego los registra para que quede constancia de lo que sucedió. Obviamente hay un lapso de tiempo que es bastante grande, 25 a 30 años, qué cosas no pudieron haber sucedido que de alguna forma le lleven a uno a olvidar los detalles de los 25 o 30 años anteriores. No sé si usted haga un ejercicio rápido y piense hace 30 años dónde estaba. No había nacido, dicen algunas. Sí, claro, sí, convencida que son guayabas. Hace 25 o 30 años, ¿qué había sucedido en su vida? Bueno, podríamos de pronto remontarnos 25 o 30 años usando fotos, usando algún registro que llevemos. Si alguna persona lleva un diario, seguramente podía devolverse y mirar en el diario qué sucedió, pero si lo hacemos honestamente, difícilmente recordaremos todas las cosas que acontecieron. Por eso, como dice el Evangelio de Juan, muchas cosas hizo Jesús, muchas cosas enseñó Jesús que no están registrados en los evangelios. Especialmente Juan dice en el Evangelio de Juan, no pude registrar todas las cosas que él dijo e hizo. Y le da aún una razón mayor, no por falta de recordación, sino porque si las escribiera, dice él, no habría suficientes libros en el mundo para registrarlo. Imagínense todas las cosas que pudieron haber pasado. Así que usted, cuando toma el Evangelio, usted tiene una condensación de las cosas más importantes que Jesús dijo y que Jesús hizo para que nosotros finalmente pudiésemos creer en Él. Porque también el mismo evangelista Juan dice, pero las cosas que están escritas es para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Así que lo que tenemos nos basta, nos es suficiente. Pero si nos pudieran contar todas las demás cosas que no quedaron registradas, pues obviamente tendríamos un elemento de juicio mucho mayor y seguramente una asertividad de fe mucho más profunda. En ese sentido, el Teófilo del cual habla este libro de los Hechos, como el Evangelio de Lucas, puede ser usted, porque yo creo que usted es una persona sincera, honesta, que está buscando cada día tener evidencia de lo que sucedió no hace 30 años, de lo que sucedió hace 2019 años. Porque todo esto que estamos diciendo pasó hace mucho tiempo. Obviamente, en este tiempo con las células, algunas de las células hemos estado trabajando el panorama del Antiguo Testamento y nos estamos remontando a los años 800, 900 antes de Cristo y estamos recurriendo a los escritos del Antiguo Testamento, los profetas, los libros históricos para tener el recuento de lo que pudo haber acontecido. Y es impresionante cómo uno tiene una cantidad de historia allí conservada para que nosotros entendamos lo que pasó y que creyendo lo que nos dice la Biblia con respecto a ello podamos proyectar nuestra fe hacia el futuro. Uno de los ejercicios que hicimos, usted sabe que aparte de los 66 libros que tiene el canon hebreo, que es normalmente la Biblia que usamos, la Reina Valera, hay otros 6 libros que se llaman deuterocanónicos o apócrifos. Son libros que de alguna manera fueron también escritos en el tiempo de los libros que consideramos inspiracionales, pero que no tienen ese reconocimiento autoritativo del carácter de Dios. O sea, no podemos decir necesariamente que son libros inspirados por Dios, sino que tienen un registro histórico. Si usted quisiera, por ejemplo, ir al segundo o primer libro de Macabeos,
que son de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, usted encontraría que en el primer capítulo se habla de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. ¿Lo sabía usted? Porque normalmente nosotros hemos leído la Biblia en los 66 libros que manejamos y decimos, nunca hemos oído hablar de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno es un personaje histórico, uno de los más grandes conquistadores que el mundo ha conocido. Y es una evidencia histórica la presencia de Alejandro Magno. Y allí en el libro de los Macabeos aparece cuando Alejandro Magno muere, sus generales se reparten todo el territorio conquistado. Eso es parte de la historia. Lo mismo estamos hablando de este episodio en particular con Jesús. Es parte de la historia y tenemos que conocerla, porque conociendo la historia nosotros podemos proyectar mejor el futuro. Recuerde el dicho popular: el que no conoce la historia tiende a repetir los mismos errores del pasado. Y efectivamente, conociendo la historia, nosotros podemos proyectar mejor el futuro. Así que, bienvenido en este estudio del mes de mayo, como un teófilo que quiere saber, que quiere conocer acerca de los acontecimientos. Muy bien, en el versículo 1 continúa diciendo, en ese primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aunque el libro de Lucas, el Evangelio, es un libro histórico, no es necesariamente biográfico, porque en ese libro Lucas lo que le está diciendo a Teófilo es que él trató de consignar todo lo que hizo y todo lo que dijo. No estamos hablando de una biografía acerca de Jesús. Si usted mira, en el Evangelio de Lucas, apenas un capítulo habla acerca del nacimiento de Jesús. Y luego aparece más adelante siendo bautizado por Juan, ya más o menos tiene 30 años. Así que no es un registro biográfico de cómo Jesús creció y llegó hasta los 30 años y cómo desde los 30 a los 33 desarrolló un ministerio público. No es una biografía, más bien es un recuento de hechos que fueron para el evangelista Lucas muy importantes con respecto a lo que Jesús venía a hacer. Uno, darnos salvación y a través de ello demostrar que Dios se había hecho hombre para reconciliarnos finalmente con Él. Y eso es lo que Lucas trata de resaltar allí. Entonces, no podemos hablar del Evangelio como un registro biográfico. Es de acontecimientos y de discursos que Jesús dijo. Aquí lo está diciendo Lucas. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que lo que Jesús dijo se convierte para nosotros en nuestras directrices de vida. Bueno, tenemos el Antiguo Testamento. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento tenemos la ley. Y si nosotros viviésemos por la ley, créame que la vida de nosotros sería muy diferente a como es ahora. Si nosotros respetáramos todas las normas que Dios dio a través del profeta Moisés en el monte Sinaí, que están allí en el Antiguo Testamento, seguramente no mataríamos, no robaríamos, no codiciaríamos, honraríamos a Dios, dedicaríamos un día al descanso, todo como está escrito en los mandamientos. Y si eso hiciéramos, no tendríamos los problemas que tenemos hoy. Desafortunadamente, la característica de la naturaleza humana es que es contrario a la ley. La ley es buena, la ley no es mala. El problema es que la ley sujeta nuestras propias pasiones e intenciones. Porque si fuera por intenciones y pasiones, créame que nosotros violaríamos todos los principios. ¿Cuántas veces usted no ha tenido ganas de matar a alguien? ¿O no? Bueno, no, ustedes son los santos de los últimos días. No, créanme que hay momentos, hay situaciones y circunstancias que uno quisiera literalmente sacarle los ojos con cuchara a una persona. Pero usted no lo hizo. Pero ¿sabe qué dice la ley? Que si usted lo hubiese hecho, sería digno de muerte. Eso decía la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando vino Jesús, dijo algo diferente. Dijo, como usted no lo ha hecho, pues usted no es merecedor por la ley de la muerte, porque usted simplemente lo deseó, lo pensó, hasta lo craneó, solo que no lo ejecutó. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Por haberlo pensado, usted es un asesino. Borre su prontuario. Porque seguramente si fuese por esa ley, estaríamos en graves aprietos.
Porque lo que Jesús vino no es a quitar la ley como algunos piensan. Jesús vino y cumplió la ley, pero impuso algo más elevado que la ley. Jesús dijo, no es solamente el hacerlo, sino el desearlo. Hay personas que dicen, yo nunca he sido infiel. Seguramente, y felicitaciones. Seguramente usted nunca le ha sido infiel en una relación paralela a su esposo o su esposa. Pero la pregunta es, ¿y cuántas veces lo ha deseado? Desear la mujer de su prójimo. Incluyamos al hombre de su prójima. ¿Sí o no? Porque es que nos la montan todas nosotros. No, también. Y con solo haberlo deseado, dice el Señor Jesús, ya adulteró en su corazón. Grave ese pedacito. Difícil, muy complicado. Y eso es lo que Jesús nos dejó escrito allí, que no solamente nos cuidáramos de lo que hacíamos, sino nos cuidáramos de lo que pensamos y deseamos. La vida a veces del cristiano se parece a una de las sectas de la antigüedad, los fariseos. ¿Sí o no? Porque los fariseos, la palabra fariseo nosotros hoy la empleamos ¿para qué? Para una persona que es falsa, hipócrita, que dice una cosa pero hace otra. A veces nosotros los cristianos decimos una cosa, pero cuando actuamos contrario a lo que decimos. Y obviamente, en eso nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado, que lo que hemos proclamado como nuestra verdad, nuestra convicción, no necesariamente es el manual de acción. Por eso el testimonio cristiano es muy importante. No es solamente que digamos que creemos en el Señor, sino que actuemos como creyentes en el Señor. Y eso implica obedecerle a Él en todas las cosas. Entonces, cuando está hablando Lucas, diciéndole a Teófilo que están registradas las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús enseñó, estamos hablando básicamente de un manual de vida. Las palabras de Jesús son un manual de vida. ¿Cómo debemos vivir nosotros si decimos ser discípulos de Jesús? Así que más que biografía, es un manual de instrucción para el diario actuar. Haga un día de esto la prueba, coja el Evangelio, saque todo lo que allí el Evangelio dice que es necesario hacer, que es necesario pensar y que son las actitudes correctas que tenemos en el corazón y vivamos conforme a ellas. Usted va a ver que si lo hace por un periodo de tiempo, diga usted una semana, hace la experiencia de vivir conforme el Evangelio por una semana, su vida se verá radicalmente transformada. Porque es que lo que está escrito allí es para que nosotros podamos, conforme a ello, vivir y agradar a Dios. Por eso es importante los registros históricos. No es solamente para saber lo que pasó, sino para saber por qué se nos cuenta lo que pasó y qué se espera de nosotros hacia el futuro. La Biblia no es solamente para que usted conozca lo que sucedió antes de, sino para que usted pueda vivir después de. Y estamos hablando de uno de los libros históricos. El libro de los Hechos es un libro histórico y está siendo narrado por un hombre que evidentemente no estuvo simultáneamente con muchos de los acontecimientos que él pudo haber visto. Simplemente cogió la historia, hizo el análisis de los hechos y los registró de manera cuidadosa. Más o menos, si el Evangelio fue escrito en el año 50, 60, el libro de los Hechos fue escrito en el año 80 al 90. O sea que imagínense que entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos hay otros 20 o 30 años de diferencia. Y todo eso fue registrado conforme a los acontecimientos, porque ya estamos hablando que si fue en el año 80, estamos hablando de 50 años después de que Jesús vino, vivió, murió y resucitó. ¿Quién nos asegura a nosotros que efectivamente se haya registrado fielmente como sucedieron las cosas después de 50 años? Ahí es donde viene el peso de la revelación de Dios, del cuidado que Dios tiene con respecto a su palabra, porque Dios y su palabra permanecen para siempre. Dentro de nuestros estudios, en particular cuando hablamos de ese panorama del Antiguo Testamento, hay un momento en que terminan los libros del Antiguo Testamento llamado Malaquías, el último profeta, y comenzamos el Nuevo Testamento con un libro que se llama Lucas. Bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Ahora, en ese periodo de tiempo entre Malaquías y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay 400 años. 400 años que no tenemos un registro bíblico de los acontecimientos. Nos hemos dado a la tarea de investigar qué fue lo que pasó en esos 400 años, porque en esos 400 años comenzaron los fariseos, comenzaron los saduceos, salieron los celotes, lo que hoy día se conoce como sicarios, salieron los esenios, y hay un acontecimiento muy importante en esa época, que son los rollos del Mar Muerto o de Qumran. Y en el año 1946-47 se descubrieron unos rollos de data de antigüedad más o menos del año 150 al 200 antes de Cristo, escritos que habían sido preservados, que no habían sido deteriorados por el tiempo, porque fueron guardados en unas vasijas herméticas que los preservaron. Cuando se descubrieron y empezaron a mirar, ahí hay una cantidad de escritos. El más importante de ellos, para nosotros al menos los creyentes, es el profeta Isaías. Está el rollo del profeta Isaías más antiguo que se conoce, más o menos del año 150 antes de Cristo. Y recuerde que no estamos hablando de los dispositivos electrónicos o las memorias que hoy manejamos. Estamos hablando de que en la antigüedad se escribía sobre pergamino, vitela, papiro, y todos ellos son elementos perecibles. Como normalmente los libros, si usted deja un libro bastante tiempo, con el tiempo, cuando usted lo va a abrir, está deshojado. Yo cargo una Biblia en la puerta de mi carro, una Biblia pequeña, por si algún momento hay tiempo en los trancones, que normalmente no los hay, o que en un momento necesito leer algo de la Biblia y la tengo a la mano. Y una que guardé ahí y que estuvo muchos años y ahí siempre me acompañó, un día la abrí y empezó a deshacerse, porque el tiempo genera eso a elementos perecibles. La vitela, el pergamino y el papiro se deterioran, entonces era necesario transcribirlos antes de que se deterioraran finalmente. Entonces los escribas cogían un pergamino y lo transcribían literalmente, letra por letra, lo transcribían para que no hubiese error en la transcripción. Créame que eso es mejor que Xerox. Es la fotocopiadora de ahora. Es el registro de un documento a un documento que puede preservarse más en el tiempo. Y eso sucedió. Y desde el año 400 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, los registros de los profetas fueron escritos, pero el material era perecible, se iban deteriorando, entonces lo iban escribiendo de nuevo. El más antiguo del profeta Isaías data del año 150 antes de Cristo. Y cuando se compara 1947, cuando se compara con el registro que tenemos en la Biblia del Evangelio de Isaías, encontramos que las únicas pequeñas diferencias es en cuanto a la gramática y no al contenido. A usted mira, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios ha preservado su palabra en el pasar de los años. Porque la Biblia misma lo dice, Dios y su palabra permanecen para siempre. Así que ese libro que usted tiene de Isaías en su Biblia, como los demás escritos, de alguna forma fueron preservados por Dios para que usted tuviese el registro de lo que sucedió, lo que pasó, y que en ello usted pueda fundamentar su fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no nace naturalmente en el corazón del hombre, se desarrolla en la medida en que nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y la fe nos sirve a nosotros para proyectar la creencia de que Dios cumplirá todo lo que está escrito en su palabra con respecto a nosotros en el futuro. Por eso siempre lo diré y lo repetiré y nunca dejaré de decirlo, su vida va a ser mucho mejor mañana que lo que ha sido hasta ahora. Porque así está escrito. Porque la vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que se hace perfecto. Porque el camino de los justos es hacia arriba, así que su vida tiende a ser cada vez mejor en la medida en que usted camina conforme al manual que Dios nos ha dejado. Y eso está prometido. Por eso es importante, y celebro con la mayoría de ustedes que llevan 20 o 30 años. Estamos este año celebrando 25 años del ministerio de Senfol. Pero nuestra experiencia con Cristo aún puede remontarse mucho más allá, 30, 40, 45 años.
¿Qué ha sucedido en 45 años? ¿Sabe qué le puedo decir que ha sucedido si usted ha sido fiel al Señor durante todo ese tiempo? Su vida no es la misma de hace 20, 30, 40 años. Su vida ha sido transformada. Su proyección acerca del futuro es muy diferente a la proyección pesimista que hoy hay en el mundo. Hay 3 grandes asesinos actualmente. 3 grandes asesinos. Y es en serie. Y en serio. Depresión, angustia y ansiedad. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que son los 3 grandes asesinos del siglo XXI. Y usted no padece de eso, a Dios gracias. Me decía Claudia, saludos de Claudia, está en Argentina, me decía Claudia, en Argentina, seguramente por todo esto que ha sucedido políticamente en los años anteriores, la gente tiene una perspectiva futura muy pesimista. Y la mayoría de ellos tiene psicólogo de cabecera. Y manejan la ansiedad, manejan la depresión y manejan la angustia. ¿Por qué de alguna forma usted y yo no estamos sufriendo de eso? Y ojalá nunca le suceda. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios inyecta vida y nos permite tener pensamientos de esperanza. Porque efectivamente estos 3 grandes enemigos, estos 3 grandes asesinos se alimentan de las actitudes y de los pensamientos nuestros y generan unas emociones destructivas. Y créame, las personas no eligen deprimirse, llegan a deprimirse. Las personas lo que eligen es lo que piensan. Si piensan en el futuro de una manera negativa, incierta, insegura, o si pensamos en el futuro de una manera tranquila, sosegada y proyectada conforme a la fe que Dios nos da. Eso determina lo que finalmente vamos a experimentar en nuestras emociones. Por eso, si usted se aleja de la palabra de Dios, usted se vuelve vulnerable al pensamiento que el mundo está ofreciendo en este momento y es pesimista. Todo el vaticinio, tanto científico como intelectual como literario, es pesimista. Pero cuando usted lee la Biblia no le habla diciéndole a usted prepárese porque lo que viene es terrible. Le dice eso, pero también le dice y no se preocupe, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también le dice, yo también viví en el mundo y soy vencedor, Cristo Jesús, y estoy en tu corazón. Así que esto es muy importante para nosotros. Créame que aquí no venimos a entretenernos el sábado. No estudiamos la Biblia simplemente para cumplir con el requisito religioso de haber participado en un servicio espiritual durante una vez a la semana al menos. No es eso. Nosotros cada vez que nos reunimos para estudiar, para conocer, para oír acerca de la palabra de Dios, es para instruirnos en la verdad que transforma nuestra vida y la proyecta dentro del propósito de Dios. Para eso es que nos reunimos. Por eso estamos estudiando este libro. Por eso vamos a hablar qué pasó entre la resurrección y finalmente Pentecostés. ¿Qué acontecimientos hubo? ¿Y qué efecto tuvo en la primera iglesia? ¿Y qué debe suceder en la iglesia del siglo XXI, que también cree en el Señor Jesús como ellos? Muy bien, entonces dice las cosas que comenzó Jesús a hacer y a decir. No registro biográfico, un registro histórico, un manual de vida para que nosotros conforme a ello podamos actuar. Salte por favor en el capítulo 1 al versículo 3. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Cuando está Lucas hablándole a Teófilo, le está diciendo, mira, yo te voy a contar los acontecimientos que siguieron a cuando Jesús, después de haber enseñado, después de haber actuado, murió, fue enterrado y resucitó. Yo te voy a hablar de lo que sucedió. Y lo que sucedió, lo primero que sucedió, obviamente, después de la resurrección, fue que también Jesús empezó a presentarse ante ellos vivo. ¿Cómo sabemos que existe la resurrección? Y es una pregunta que vale la pena hacerse porque se la van a hacer si no lo han hecho anteriormente. Porque nosotros decimos es que mire, Jesús resucitó entre los muertos y esa es nuestra palabra de victoria. Porque así como Jesús venció la muerte, nosotros tendremos vida eterna después de la muerte. Y seguramente a usted le van a preguntar, ¿y quién le garantiza que fue así? ¿Quién asegura que Jesús resucitó entre los muertos y se presentó vivo ante los discípulos? Es la palabra de ellos contra la nuestra. Y muchos cristianos aún tienen serias dudas acerca de la resurrección.
Por eso el estudio de la semana anterior con Adolfo no simplemente es porque teníamos el domingo de resurrección, sino porque la resurrección es uno de los acontecimientos vitales para la fe. Si Jesús no resucitó, mire, dedíquese a hacer el sábado en la tarde cualquier otra cosa más productiva. Si Jesús no resucitó. Pero si Jesús resucitó, vale la pena que nosotros estemos allí. ¿Cómo se puede comprobar? Le dirán a usted científicamente la resurrección de Jesús. ¿Cómo se puede comprobar científicamente que Jesús resucitó? Porque estamos hablando hoy día de una sociedad que necesita comprender las cosas para poderlas aceptar. Bueno, no es solamente de ahora. A Tomás le pasó lo mismo. Cuando una vez Jesús se presentó entre los discípulos y él no estaba presente, cuando llegó, los discípulos le dijeron: mire, Jesús estuvo con nosotros, ha resucitado, realmente estaba vivo. ¿Qué dijo Tomás? Ver para creer. Ese es el método científico. Si usted va a creer en algo, necesita poder comprobarlo para aceptarlo. Por eso los asuntos de fe son muy difíciles. No crea que esto es fácil. Si tener fe y creer en las cosas que sucedieron, en las cosas que Jesús enseñó, en las cosas que Jesús hizo, si creer en eso requiere fe, es muy difícil. Por eso la mayoría de gente no lo hace. Porque requiere el ejercicio intencional de aceptarlo por fe, no por método científico. ¿La resurrección se puede probar por método científico? No. El método científico simplemente es demostrar que algo es verdad, repitiendo el evento en presencia de la persona que duda del hecho. Así dice la descripción de lo que es un método científico. Es repetir el acontecimiento delante de la persona que tiene la duda para que efectivamente la persona viendo, comprobando, pueda aceptarlo y creerlo. ¿Cómo le puedo yo comprobar a usted que Jesús resucitó de los muertos? No puedo. Científicamente es imposible. Vea, como yo sufro de sed, me pusieron un jarrón de agua aquí hoy. La densidad del agua, ¿cierto? La densidad del agua es diferente a la densidad de esta piedra, ¿cierto? No voy a entrar en mucha explicación porque tampoco soy muy científico. Lo que yo sí sé es que si yo dejo caer esta piedra en el agua, ¿qué va a suceder? Mentiras, eso no va a pasar. Esta piedra va a flotar. No va a flotar. Pero yo le puedo a usted, dando argumentos, decir que esta piedra no va a flotar. Y usted me diría: pues suéltela. ¿Se da cuenta? Se hundía. Es que es normal. La densidad de la piedra con respecto al agua en el mismo volumen efectivamente es mayor. Por eso la piedra va al fondo. Ahora usted me diría: pero es que esa piedra es especial. Bueno, de pronto, aquí tengo otra. Sucedió lo mismo. Y si yo trajera otra, hiciera lo mismo, y otra, hiciera lo mismo, todas las piedras, que yo hiciera echar ahí, ¿qué va a suceder? Entonces, si usted ya no quiere creer que una piedra en el agua se hunde, es problema suyo, porque científicamente se lo he probado, ¿o no? Pero hay gente que dice: no, yo no creo. Yo la veo en el fondo, pero es una ilusión. Es lo mismo que sucede con los actos de fe. Si yo pudiera probar que Jesús resucitó, usted creería, pero aún si yo pudiese probárselo por un método como este, repitiendo los acontecimientos, si usted no quiere creer, usted no creería. Porque este no es un asunto simplemente de probarlo, sino de aceptarlo. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar las cosas, así no las prueben. Uno de los procesos naturales cuando alguien muere es la negación, ¿recuerda? Lo primero que uno dice cuando alguien cercano a uno se muere, ¿qué dice uno? No puede ser posible. Eso es imposible. Esa persona, yo ayer hablé con ella y estaba saludable. Eso no, se equivocaron. La razón no fue correcta. Una mañana de domingo, después de la reunión, subí a la oficina y estaba titilando el teléfono, el mensaje en el teléfono. Y accioné el interruptor del mensaje y apareció una voz reconocible, mi hermana, que me decía: Osvaldo, llámenos urgentemente, murió Fernando. Fernando, mi primo Fernando, que era una calavera. Claro, algún día tenía que morir porque era, ¿me entiende? Eso fue mi pensamiento.
Después de entonces volví, Fernando murió, llámenos urgente. Bueno, llamé, ¿qué pasó? No, le dio un aneurisma y se murió. Ah, bueno, menos mal que no fue en una de esas enredadas que tenía. No, es que estoy hablándole de su hermano Fernando. No era mi primo, era mi hermano. Cuando ella me dio esa noticia, perdón, mi hermano, el saludable, el deportista, el militar, el que menos tenía probabilidad de morirse, sí se murió. En 20 minutos un aneurisma y terminó su existencia. Yo no lo podía creer. Y quedé en shock diciendo, no, seguramente se equivocaron, seguramente. No, llega el momento en que uno tiene que aceptarlo, es un hecho. Y efectivamente falleció. Pero si yo no quisiera aceptarlo, yo podría estar hoy diciendo, no, mi hermano no murió, seguramente se escondió por ahí en alguna parte. Si yo no quisiera creerlo. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Cuando le hablamos de estas cosas, muchas personas dicen, no, es que yo simplemente yo no creo eso. Le pueden demostrar, pero no quiere creer. A Dios gracias, usted es una persona honesta, que si se le puede demostrar, usted puede creer. Bueno, así se llaman en la Biblia, Tomás. Es que si yo veo, yo creo. ¿Qué hizo Jesús? Se volvió a aparecer a los 8 días y ante los discípulos le dijo a Tomás, venga, acérquese, meta la mano en los dedos de en los huecos de la mano y en el costado. Usted necesitaba una prueba para creer, venga, yo se la doy. ¿Recuerda qué dijo ese día Tomás? Señor mío y Dios mío, la embarré. Bueno, no dijo la última parte, solamente dijo, Señor mío y Dios mío. La otra se la pensó seguramente. Seguramente si el Señor pudiese darnos evidencia de todo lo que nos dice, al final nosotros tendríamos que decir, uy, Señor mío y Dios mío. Pero yo no necesito llegar a esos extremos que el Señor tenga que probarme todas las cosas. Yo tengo que creerle a Él, por eso tengo que conocerlo. A una persona, entre más se le conoce, se sabe si se puede confiar o no en Él, en ella. Si usted conoce más a Dios a través de Cristo Jesús, usted tendrá mayores razones para confiar en Él o no hacerlo. Porque existe la posibilidad, usted me dirá, bueno, yo voy a hacer el intento de conocerlo y si llego a descubrir que no es fiel, dejo de creer en Él. Bueno, hágalo. Eso es lo más honesto que yo puedo escuchar. Porque usted no tiene que comer entero, usted no tiene que simplemente creer porque otros creen. Usted tiene que creer porque usted está convencido, convencida de que efectivamente Él es digno de su confianza, de su fe. Pero conózcalo. Si usted nunca lee la Biblia, si usted nunca asiste a alguna charla que le hablen acerca de Él, ¿cómo lo va a conocer? Si usted no lo ha aceptado en su vida como Señor de su vida, Salvador de su alma, ¿cómo lo va a conocer? Por eso a veces tenemos serias dudas, es porque no conocemos quién es Él. Y en su palabra está escrito. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A mí personalmente me fascina la Biblia. Es el libro que más leo, lo leo todos los días, lo he leído los últimos 40 años. Es el libro que más me gusta leer. Leo mucho, me gusta leer muchas cosas, pero el libro que no dejo de leer cada día es la Biblia. Pero esta semana hubo una lección que aprendí. Estaba tan enamorado del estudio de la Biblia que se me olvidó que ese no es el propósito de la Biblia. ¿Sabe cuál es el propósito de la Biblia? Que me enamore de Jesús y no de la Biblia. ¿Me entiende? Entonces voy a dejar de leerla, no. La voy a leer renovando mi manera de acercarme a ella. Voy a ir a la Biblia no para conocerla, para saberla, para entenderla mejor, sino para conocer mejor a quien da testimonio de Él en la Biblia, Jesús. Quiero conocer mejor a Jesús y créanme que esta semana esa fue mi lección personal. Ellas son las que dan testimonio de mí. Yo necesito conocer mejor a Jesús. Yo no necesito conocer mejor la Biblia. Yo necesito a través de la Biblia conocer mejor a Jesús. Tenemos un grave problema y sobre todo los que nos gusta la parte intelectual, la parte del estudio, nosotros nos metemos a veces y se nos olvida cuál es el propósito de meternos en la Biblia. ¿Quiere leer la Biblia? Hágalo. A través de ella va a conocer a Jesús. Muy bien, como no podemos probarlo científicamente, la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? Bueno, hagamos una ilustración. ¿Qué desayunó esta mañana usted? ¿Ya se recordó? Bueno, algunos andan en ayuno todavía. Bueno,
digamos que usted esta mañana se levantó y llegó a su comedor y ya su esposa, que se había levantado 3 horas antes que usted, le tenía listo el desayuno. Hoy es sábado. No, seguramente usted se levantó diligentemente, no hizo mucho ruido para no despertar a su esposa, que todos los días se levanta temprano. Y usted fue y preparó el desayuno y lo sirvió, y su esposa llegó al comedor y se sorprendió diciendo: oh, preparó el desayuno. Ver para creer. ¿Sí ve el método científico? Pero digamos, bueno, lo normal es que usted se levantó, esposo, esposa, soltero, soltera, cogió un tamal que había comprado ayer, lo sacó de la nevera, lo puso a calentar. Mientras tanto preparó el chocolate, hizo las rebanadas de queso, preparó el pan, se sentó y se comió un suculento tamal con chocolate, queso y pan. ¿Listo? Y usted podía habernos contado esa historia. No fue tampoco la mía, yo tomé caldo con los varones esta mañana. ¿Cómo podíamos creer o probar que usted lo hizo? Ok, muy bien. Porque usted no lo puede decir: mire, es que yo esta mañana desayuné tamal. Puede ser como, puede chicanear, ¿cierto? Esta mañana usted amaneció y abrió la nevera y la nevera lo asustó porque no había nada, ¿cierto? Pero bueno, teníamos que creerlo. El método científico no nos va a servir para probar qué desayunó usted, pero sí tenemos otra forma de probarlo, y es el método legal. Oiga bien esto, el método legal. Y el método legal se fundamenta en testigos, ya sea hablado o testimonio escrito, y finalmente evidencias. Método legal es lo que usan normalmente los abogados, por eso se llama método legal. Que hay testimonios escritos y finalmente hay evidencias. ¿Qué podíamos hacer con respecto al desayuno suyo? Dijo Herminia, preguntarle al esposo o a la esposa: ¿qué desayunó usted? ¿Cierto? Y su esposa diría: sí, yo doy testimonio de que él desayunó tamal. O usted diría de su esposa: ella desayunó tamal. Eso sería bueno, porque nos ayudaría a creerle a usted que comió tamal hoy. Otra cosa sería que fuéramos a la casa suya y revisáramos la basura, y seguramente encontraríamos las hojas del tamal, si es que no le gusta la lechuga con el tamal incluido. Encontraríamos las hojas en la basura y diríamos: sí, fue cierto. La esposa dice que comió y aquí están las hojas. Y si fuéramos más lejos, le podríamos abrir su vientre y seguramente todavía el bolo alimenticio del tamal de esta mañana estaría en proceso, ¿o no? ¿Sí ves? Si hay forma de probarlo, pero no es científico, sino legal. Hemos ido a la evidencia, hemos escuchado el testimonio y hemos creído que efectivamente su desayuno fue así de suculento. De esa forma, los acontecimientos históricos se pueden probar, no por el método científico todos ellos, sino por el método legal. El método legal nos permite aproximarnos y a través de las evidencias, de los testimonios, poder llegar a la conclusión que realmente eso sucedió. Estamos hablando que Lucas le está diciendo a Teófilo las cosas que Jesús enseñó y las cosas que Jesús dijo, y que después se presentó vivo a sus discípulos. Presentó vivo. No había sido crucificado, no había sido enterrado. ¿Cómo que está vivo? Bueno, hablemos entonces del método legal para probar que efectivamente Jesús resucitó de entre los muertos. No el método científico, no podemos volver a recrear el acontecimiento, sino podemos ir a los testigos. Mire, yo cogí los 4 evangelios, los 4 evangelios, los últimos capítulos, que hablan acerca de la resurrección y lo que sucedió, porque es la intención de nuestro estudio. He leído muchas veces la Biblia, he leído muchas veces los evangelios, he leído muchas veces estos capítulos, pero esta vez intencionalmente me senté a observar en las partes finales de los evangelios a cuántas personas Jesús se había aparecido vivo. Mire, y se lo recomiendo. Yo pude haber consultado por Google diciendo a qué personas Jesús se presentó vivo y me darían la información. Pero preferí usar la Biblia e ir leyendo y atentamente tomar nota de cada persona a la que Jesús se apareció, y de alguna manera, ¿por qué se apareció a esa persona? ¿Qué le dijo a esa persona? ¿Qué sucedió cuando esa persona vio a Jesús resucitado? Eso
Eso es descubrir directamente de la fuente aquello que va a alimentar mi fe. No se quede con Google. Y se lo recomiendo en todas las áreas del conocimiento. Lea, investigue, busque, analice, llegue a conclusiones y compare. Cada día su capacidad se puede estar reduciendo de análisis, porque usted ya no analiza. Usted simplemente va, abre y lee y cree lo que le dicen. Vaya y compruébelo, léalo, estúdielo, y luego cuando usted compare dice, sí, eso fue lo que yo observé. De pronto va a encontrar cuando usted está leyendo y dice, ve, esto yo no lo vi, y va usted a verificar si lo que dice este es lo que dice allá. O de pronto usted tendrá que decir, a este le pasó, le faltó, pasó por alto esto que yo descubrí. Por eso es importante la lectura de la Biblia. Si yo pudiese pedirle a usted que trajera la Biblia cada 8 días, lo haría como una exigencia para su propio crecimiento y fe. Porque créame que todo su sistema de conexión en sus neuronas, en sus células, está ligado a la actividad motora, a la actividad visual, a la actividad auditiva. Si usted solamente observa y escucha, seguramente información podrá usted retener, pero no toda. Si usted observa, escucha, lee, toma nota. Bueno, cambiemos de tema porque parece que no les gustó ese tema. Pero es la verdad, nosotros hoy día nos quedamos con eso. Yo fui y escuché. ¿Qué escuchó? Ah, bueno, usted podrá hacer un breve resumen. Y si tiene de pronto esa facultad en su capacidad mental de poder retener información, a lo mejor usted daría una información mayor que la mayoría. Pero usted pasaría por alto muchas cosas, y lo más importante, por no haber tomado nota, usted se habrá perdido de que muchas de esas cosas queden grabadas, impregnadas. Hay una conexión entre la actividad motriz de su mano con la actividad cerebral. Y lo que usted va anotando, escribiendo, no chateando aquí, porque aquí el único que actúa es sino escribiendo. Usted va escribiendo y usted va viendo la línea sobre la que escribe, usted va viendo la palabra, usted va viendo la conexión con la anterior y la siguiente. Usted está haciendo un ejercicio de su capacidad intelectual muy importante. Sobre todo cuando estamos hablando de Alzheimer, cuando estamos hablando de pérdida de memoria, cuando estamos hablando de falta de capacidad de recordación, créamelo. Bueno, está bien, no, entonces siga como va, listo. María Magdalena fue la primera en Mateo. María Magdalena. Se le presentó Jesús, y a otra María que fueron con José de Arimatea y Nicodemo, eso dice Mateo. Fue la primera que encontré, María Magdalena y la otra María. Posiblemente María, la madre de Jacobo, dice en otro evangelio. Posiblemente esas dos fueron el día que lo enterraron y volvieron temprano el día de la resurrección. Y ellas llegaron, y cuando entraron vieron 2 ángeles allí, y cuando preguntaron dónde está, uno de los ángeles les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y entonces ellas se quedaron pensando, está vivo. Y cuando iban de camino a María Magdalena, Jesús se le presentó. Y ella le respondió, Raboni. No que era Rabón, sino Raboni, que es maestro. Porque me estaba engañando, en la tumba y vine a buscarlo y no está. No, Raboni significa maestro. Y era una palabra con la que Jesús seguramente se identificaba con ellos. Raboni, maestro. Y Jesús le habló a María Magdalena y a la otra María. También el evangelio de Mateo me dice que se presentó en el monte de Galilea a los 11 discípulos. Pues ya Judas estaba muerto, ahorcado, suicidio. Se presentó a los 11, dice Mateo. Marcos, María Magdalena, los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recuerda la historia de Emaús? Por el camino de Emaús un peregrino iba conmigo. Ah, ya sé quiénes eran católicos y ahora también. No, porque uno tiene sus raícitas, ¿o no? ¿Sabe qué? A mí esa canción siempre me gustó. No canto muy bien, pero recuerdo las canciones. El peregrino de Emaús. Y uno decía, dos hombres que salieron de Jerusalén después de la crucifixión, iban hacia Emaús, una aldea cercana, y de pronto se acerca otro de los peregrinos que seguramente salía de Jerusalén, porque era la fiesta de la Pascua, había terminado, y entonces iban caminando, y estos dos iban como Shakira, cojos, ciegos, sordos, mudos, apesadumbrados.
Iban hablando de lo que había sucedido. Entre ellos iban muy tristes. Todo lo que nosotros habíamos creído, todo lo que esperábamos que iba a suceder, todo lo que nos había dicho. Y entonces el que se acercó a hablar con ellos les dijo: ¿y ustedes de qué hablan? Y ellos se voltearon a mirarlo y dicen: ¿será usted el único que no sabe de qué estamos hablando? ¿No de que acaban de crucificar a Jesús? Toda la esperanza que nosotros teníamos en Él. Y empiezan a hablar de todos sus sueños frustrados ahora porque ha muerto. Y Jesús sigue acompañándoles en el camino y les empieza a decir desde el libro de los profetas en la antigüedad hasta el Nuevo Testamento, les empieza a decir todas las cosas que debían suceder. Y ellos empiezan a decir: ¿y este quién es? Seguramente es un rabino que conoce todas esas profecías acerca del Mesías. Y él empieza a decir: mire, es que eso tenía que suceder, eso debía acontecer, debe ser un ilustrado en esa materia. Y siguieron con él hasta que llegaron a la ciudad, se sentaron a comer, y cuando Jesús partió el pan, milagro y milagros, es Jesús. Dijeron ellos, lo vieron como partió el pan. ¿Recuerda lo último que habíamos hablado? Lo último que habían visto los discípulos con Jesús, cuando Él partió el pan y dijo: este es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada. ¿Recuerda? Inmediatamente ellos ubicaron: este es Jesús. Y de pronto Jesús ya no estaba con ellos. ¿Qué hicieron? Volvieron rápido a Jerusalén a decirle a los otros: mire, Jesús está vivo, estaba en el camino. Nosotros íbamos hablando todos apesadumbrados y Él empezó a hablarnos, y algo empezó a calentar nuestro corazón. Otra vez la esperanza regresó. Nosotros estábamos empezando a entender desde las Escrituras que era necesario que todo esto pasara. Y entonces nos sentamos a comer y Él partió el pan y era Jesús. Pero ya cuando quisimos hablar con Él ya no estaba. Está vivo, lo vimos, lo oímos. Eso fue lo que dijeron los de Emaús. También dice Marcos que se le presentó a los discípulos en Galilea. Es similar a lo que dijo Mateo, a los discípulos que estaban en Galilea. Las mujeres que habían venido de Galilea junto con María Magdalena y María la madre de Jacobo, dice el Evangelio de Lucas. Los discípulos de Emaús, dice Lucas. A Pedro. Seguramente una de las apariciones más esperadas de Jesús vivo después de la muerte tuvo que ser a Pedro. Pedro estaba, lo último que se dice de Pedro, cuando está Jesús siendo juzgado y cuando lo están llevando para el patíbulo, lo último que se dice de Pedro es que lloró amargamente. Y la expresión que se utiliza allí es que Pedro estaba llorando desconsoladamente. Para él no había consuelo, le había fallado a su maestro, a su mejor amigo, aquel que le había dicho: por ti daré mi vida si es necesario. Le había fallado. ¿Cómo se sentía? Un faltón de tiempo completo. Y seguramente no iba a tener perdón, porque se lo advirtió cuando le dijo: Señor, yo mi vida daría por ti. Dijo: tu vida darías por mí. Lean los evangelios y verá que le pregunta así a Jesús: tu vida darías por mí. Como diciéndole: Pedro, usted es muy bocón, usted habla demasiado, usted no daría su vida por mí. Antes de que cante el gallo 3 veces me habrá negado. Y Pedro: yo, pues ¿cuándo? Eso puede ser cualquier otro menos yo. Ahí estaba el que lo había negado. ¿Cómo debería estar Pedro? Pero Jesús se apareció a él. Y vamos a leerlo, vamos a estudiar ese episodio cuando Jesús particularmente se aparece a Pedro. Porque fue restaurador para Pedro. No me desechó, le fallé, pero Él no me falló a mí. Yo no creí en lo que Él había dicho, yo sí creo que Él en mí espera grandes cosas. Y eso cambió la vida de Pedro, lo vamos a estudiar. Por ahora digamos que Lucas lo mencionó. Los discípulos en Jerusalén que fueron a Betania y vieron a Jesús ascender. María Magdalena en el Evangelio de Juan. Los discípulos, a los discípulos con Tomás, a los discípulos sin Tomás. Cuando estaban pescando en Galilea, dice Juan, y menciona a Simón Pedro, a Tomás, a Natanael, a Jacobo, a Juan, que iban en la barca. ¿Recuerdan una mañana? Y estaban buscando el desayuno, pescado para comer al desayuno. Salieron seguramente en las últimas horas de la noche anterior. Regresaban a las 4 o 5 de la mañana a la playa. No habían pescado nada. Y de pronto alguien había en la playa que les hacía señas que se acercaran. Y se fueron aproximando y dijo: ¿cogieron algo? No, no pescamos nada. No hay nada que comer para hoy. Tranquilo, bájense que aquí yo tengo desayuno preparado. Qué buen amigo ese, qué buen vecino. Y cuando se bajaron, entendieron que estaban viendo a Jesús resucitado y les tenía pescado preparado. ¿Dónde había pescado Jesús? Seguramente en otro lago, porque ellos no habían pescado nada, pero ahí les tenía preparado el desayuno. Jesús se apareció con pruebas, posiblemente en tierra, cuando estos descendieron de las barcas, porque específicamente nos dice que eran ellos. Cuando ellos descendieron de la barca, seguramente estaban los otros discípulos y se reunieron todos, vieron a Jesús. Mire, estamos hablando de apariciones
Estamos hablando de un Jesús vivo, porque Lucas le está diciendo a Teófilo que se apareció vivo entre sus discípulos. Para irnos más lejos, cuando Pablo se convierte, más lejos, ¿no? Estamos hablando de los discípulos, pero dejemos los discípulos y vayamos en la historia más adelante. Pablo, el perseguidor inicialmente de la iglesia, que se convierte y se vuelve un precursor del mensaje. Pablo, cuando da su testimonio en 1 Corintios 15, dice: y se presentó a Cefas, se presentó a los 12, se presentó a 500 hermanos, a Jacobo y a los apóstoles, y por último, como a un abortivo, dice él, se me apareció a mí. ¿Cuándo se le apareció Jesús a Pablo? Camino a Damasco. Cuando cae y dice: ¿y quién es el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ah, qué pena con usted, no sabía que el problema era con usted. Sí, es así. Y no te va a ir bien si sigues peleando conmigo. Más bien ponte de este lado, pásate a este lado de la historia. Parece conocido ese mensaje, ¿no? Al lado correcto de la historia. Ven a este lado. Es aquí donde tienes que estar. Ah, Señor, perdóname, me paso al lado correcto de la historia. Ahí es la conversión de Pablo. Y estamos hablando de Jesús presentándose vivo. Usted me podrá decir: bueno, pero esa gente pudo haber sido, como era tan mística, tan religiosa, pudo haber tenido ilusiones de resurrección. Pero cuando dicen que 500 a la vez, es muy difícil que 500 personas tengan la misma ilusión simultáneamente. Puede que usted, si usted es místico, de pronto usted pueda tener apariciones raras y venir con mensajes raros, y de pronto hasta otro que es como usted a su lado, pero 500, imposible. Dicen los especialistas que una ilusión no la pueden tener 500 personas simultáneamente, y Pablo está diciendo que una vez se presentó Jesús y habían 500 presentes, entonces está vivo. Bueno, tenemos el registro de los testigos, tenemos testimonio, no estamos diciendo eso en los evangelios. El método legal se fundamenta en testimonios, de testigos, en evidencia. ¿Cuál sería la evidencia si hay testimonios? Vayamos a la tumba de Jesús. ¿Cómo está? Vacía. Ah, claro, alguno dirá: pero es que fueron a la tumba equivocada. Cambiaron la nomenclatura de las tumbas en esa época y llegaron a la dirección incorrecta. Mentiras. Si las últimas que estuvieron ahí cuando enterraron a Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, fueron las dos Marías, y ellas fueron las primeras en ir, ¿usted cree que se había equivocado esas dos mujeres que estaban ansiosas de poder embalsamar a Jesús para enterrarlo correctamente? No se equivocaron. Los discípulos no se equivocaron, los romanos no se equivocaron. Lean los evangelios y dicen que los soldados que estaban custodiando fueron a decir: mire, algo sucedió que no hay explicación. La piedra, que pesaba 1,5 toneladas, fue corrida, fue movida, y cuando fuimos a mirar el cuerpo no estaba y nadie lo había tomado. Esto es raro, dicen los soldados. Los sacerdotes se miran entre ellos y dicen como que el problema se nos creció. Nosotros creímos que matándolo se acababa el problema, y resulta que este se nos escapó, resucitó. ¿Sabe qué hicieron? Sacaron plata y le dieron a los soldados cuando debían haberlos ajusticiado. Por un soldado que fallara en su guardia y hubiese dejado escapar a Jesús, por uno solo morían los otros 15 que estaban con él, porque era una guardia de 16. Los 16 debieron haber sido ejecutados por fallar en su misión, pero no los ejecutaron, les pagaron para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Y National Geographic se comió esa mentira y está buscando el cuerpo de Jesús todavía. Ojalá nos dieran esa plata en vez de invertirla en eso. ¿Me entiende? Hay evidencia, hay testimonio. Entonces, ¿qué nos queda? Pues tenemos que creer. Mire el versículo 3, dice: se presentó con muchas pruebas indubitables. Una palabra clave ahí: indubitable. La palabra indubitable dice aquello que no se puede poner en duda. Eso dice el diccionario. Aquello que no se puede poner en duda. Usted me dirá: pero yo puedo. Pues usted puede. Pero la palabra indubitable quiere decir que hay suficiente evidencia, hay suficiente prueba, hay suficiente testimonio que dice que eso es real. Y no se puede poner en duda ese testimonio y esa evidencia. También dice confiable, preciso, exacto o certero. Y lo que hace Lucas es un historiador muy bueno, es que registra. Mire, voy a leerle el primer capítulo del Evangelio. Quédese usted en el capítulo de Hechos. Voy a remitirme al primer tratado que le mandó a Teófilo. Los primeros versículos de ese tratado dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
En el primer tratado, en el Evangelio, cuando le escribe a Teófilo en el año 50, 60, le está diciendo: Teófilo, yo sé que tú quieres saber qué pasó hace 30 años. Y yo he investigado con respecto a muchos otros que también lo han hecho, acerca de las cosas que fueron ciertísimas. No es un mito. No es simplemente una tradición de los seguidores de Jesús, es cosas ciertísimas, tal como nos las enseñaron desde el principio los que lo vieron con sus ojos, testigos presenciales, y fueron ministros de sus palabras. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Usted no tiene aquí un escritor mediocre. Usted no tiene aquí un muerto de hambre que tiene que escribir para sobrevivir. Usted tiene un historiador que conscientemente trata de probar con los hechos, testimonios, que efectivamente los acontecimientos ciertísimos, en ellos Teófilo puede confiar. Y cambia el nombre de Teófilo, coloque el suyo. Lo que hizo Lucas fue un estudio exhaustivo para que usted y yo pudiésemos confiar en Jesús. Si no queremos confiar, tenemos todo el derecho de hacerlo, pero no se queje de los resultados. Si podemos confiar, las cosas que Jesús dijo van a suceder en nuestras vidas, y tendremos que decir: es real y cierto. La decisión es suya. El creer es un asunto individual. El aceptar a Jesús como Señor y Salvador no es de familia, es de persona. Cada persona tiene que hacerlo. Y si usted de pronto está sentado aquí, sentada aquí, y todavía no lo ha hecho, y todavía en su mente está la pregunta: ¿sí será cierto o no será cierto? Haga la prueba. Acepte a Jesús como su Señor y su Salvador, con las evidencias que hay en la Biblia suficientes para que usted pueda aceptarlo y pueda creerlo. Y seguramente frutos en su vida vendrán, como en la vida de los que hemos creído han venido los frutos. ¿Cuánto tiempo sucedió todo eso? En el versículo 3, otra vez estoy en Hechos 1, Hechos 1:3 dice: apareciéndoseles durante 40 días. Es que no fue un día, no fue una vez, no fue una persona. Mínimo tenemos registradas 12 apariciones de Jesús, en lugares diferentes, en momentos diferentes, en circunstancias diferentes. Mínimo tenemos 12. O sea que no estamos hablando de que fue una vez y hay una seria duda de que hubiese sido real. No, fueron 12. Los testimonios, las evidencias nos dicen que en 12 lugares, unos en Jerusalén, otros en Galilea, unos en Betania, otros en otras partes, Jesús se apareció. Entonces es más que suficiente para aceptarlo. Yo quiero que usted vea conmigo este video, por favor, y usted piense de pronto de su propia experiencia. Tanto en el pasado, usted pudo haber pasado por una experiencia como estas, o puede que sea su experiencia hacia el futuro. Es la experiencia de un hombre que llega a ese convencimiento, a esa creencia, pero fruto de una experiencia de estudio, de análisis, de investigación. Si me ayudas con la luz y si me ayudan adentro con el video, gracias. Bienvenido a nuestra mesa, señor. ¿McDowell es su nombre? Así es un placer. Oigan, ¿qué tienen de especial ustedes? ¿De qué habla? Bueno, todos saben que son cristianos y que en realidad son muy pocos y más usted y otro profesor, y estuve observándolos. ¿En serio? Sí, y hay algo que no entiendo. ¿Qué les hace creer que son tan diferentes al resto? ¿Diferentes? Sí, bueno, aquí veo caras bonitas, lo admito. Muy bonitas. Y todo el tiempo parecen felices. Tal vez les lavaron el cerebro, probablemente. Tenemos nueva vida. ¿Nueva vida? Entonces, ¿se reencarnaron o algo parecido? Por No entiendo. Jesucristo. ¿A quién piensas que le mientes? Yo no miento. Sí, hablas de la Biblia y la iglesia. Es solo religión. Y si hay algo que yo no soporto es la religión. Yo no hablé de religión, amigo. Yo dije Jesucristo. Jesucristo. Es una mentira. Tenemos nueva vida por Jesucristo. ¿Jesucristo qué? Aunque haya existido, ¿cómo un hombre que vivió hace tantos años puede influir en la vida de alguien hoy? Es lo que tendrás que averiguar. No, ¿qué tengo que averiguar? ¿Leer la Biblia y poner mi fe en cuentos de hadas? No puede ser, Linda. No deberías creer en eso. De hecho, si logras refutar la resurrección, demostrarás que tienes razón. ¿Por qué? La resurrección, que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Refutarás al cristianismo si pruebas que nunca sucedió.
Demostrarás que es lo que afirmas, un mito, una fábula. Es una gran idea. Sobre esto siempre hablo en serio. ¿Sí? Pues yo también. Veremos qué revela tu investigación. Fue lindo charlar con ustedes. Bueno, espero volver a verlo, señor McDowell. Me llamo Josh. Josh. Y la próxima, debes prepararte. ¿Prepararme? Espero que no sea verdad. Yo hablo muy en serio. Sí, bueno, veamos con qué me encuentro. Y no se enfaden conmigo cuando los haga ver como tontos. En absoluto. Que tengan un buen día. Estaba decidido a demostrarles que se equivocaban sobre el cristianismo. Se los quería restregar en la cara, a decir verdad. El problema fue que no encontré material suficiente en la biblioteca de la Universidad de Kellogg que probara mis argumentos. Y es curioso cómo pasan las cosas. Empecé a pensar en ir a Europa, a estudiar los manuscritos originales que sabía se encontraban en algunas bibliotecas. Fue a comienzos del verano de 1958. Tenía dinero, eso no era problema. Así que viajé a Inglaterra y comencé a leer todo lo que llevaba a mis manos. Leí las obras de muchos escépticos famosos. También estudié los escritos de un pequeño grupo de personas, todos expertos en sus propias áreas. Comenzaron siendo ateos y luego se convirtieron en cristianos. Esto me intrigaba y quería descubrir por qué. ¿Qué los llevó a cambiar? Había un Lord Lyttelton que luego se convirtió en ministro de Hacienda. Gilbert West, Sir William Ramsay, Frank Morrison, C.S. Lewis, todos preparados, exitosos y escépticos que comenzaron a creer luego de estudiar la evidencia. Durante el mismo viaje fui a Alemania, Francia y a Suiza. Recorrí varios museos y bibliotecas y contemplé las vitrinas que protegían libros y manuscritos antiguos. No sabía leer en griego ni hebreo, pero sabía que los manuscritos eran reales y estudié el origen significado de cada uno. Regresé a Inglaterra y un día o dos antes de mi regreso a los Estados Unidos visité una biblioteca al noreste de Londres. Era una biblioteca pequeña que alguien me había mencionado y tenía varios libros y manuscritos que quería investigar. En ese punto, yo estaba agotado, muy cansado. Recuerdo que eran las 6:30 de la tarde y me recliné en la silla. Puse las manos detrás de la cabeza y afirmé: «Es cierto». Y lo dije otra vez. Es cierto. Y otra vez. Es cierto. Había comenzado el viaje como un universitario odioso, agnóstico, que consideraba tontos a los cristianos. Había viajado para refutar sus creencias y desmentir la resurrección. Pero tras mi investigación y a pesar de mis prejuicios, descubrí que no tenía una defensa válida. La evidencia histórica revelaba todo lo contrario. Y vi que mi rechazo a la Biblia y al cristianismo se basaba más en la emoción que en el intelecto. No estaba listo para convertirme en cristiano, pero debía admitir que había evidencia convincente que considerar, evidencia que exigía un veredicto. Y se acercó corriendo. Después... De regreso en Michigan, continué mis estudios universitarios y comencé a asistir a una pequeña iglesia llamada Iglesia de la Biblia de Factorville. El nombre del pastor era Fay Logan. Él sabía lo que estaba pasando y un día preparó un sermón especial para mí. Pero que quede claro, la salvación eterna no es solo un ejercicio intelectual. Nos salva la fe y el creer en Jesucristo. Les haré una pregunta. ¿Están listos para recibir el regalo de la vida eterna que Jesús les ofrece en este momento? ¿Creen en Él? ¿Están
¿Listos para entregarse? Repasemos lo que esta entrega implica. Sé que soy un pecador y necesito salvación. Segundo, creo con mi corazón que Dios resucitó a Jesús de la muerte. Tercero, yo confieso que Jesús es mi Señor y mi Dios. Sabía que debía responder, pero no pude. Tenía miedo. Me aterraba pensar que al recibir a Cristo como Salvador y Señor, cometería un suicidio intelectual. También temía lo que mis amigos dijeran. Tenía miedo de lo que pensaran. El Espíritu Santo los invita a todos a confiar en Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Quién viene? Entonces, gracias a Dios, uno de esos amigos se acercó y me preguntó: ¿Quieres que te acompañe? Las personas piensan que me volví cristiano por una cuestión intelectual. Eso no es cierto. Todo el estudio, la investigación, esa fue la forma de Dios de llamar mi atención. Y no le resto importancia, porque sin ella jamás habría considerado el mensaje de la Biblia. Ser un pecador. Josh, esta Biblia es para ti. La puerta que yo había cerrado cuando tenía 11 años se volvió a abrir. Y comencé a entender que Dios es amor y que me ama, que está ansioso por entablar una relación conmigo. Y desde ese día, con la ayuda del pastor Logan, comencé a aprender sobre la vida cristiana. No fue la evidencia la que me llevó a Dios, fue su amor. Te he amado con amor eterno, con ternura te he traído a mí. Es lo que Dios, en su misericordia, hizo por mí. Muy bien, gracias. Bienvenido a nuestra mesa, Señor. Gracias. Ese hombre se llama Josh McDowell. Usted lo pudo haber conocido. Aquí hicimos un seminario con él en el Colegio Agustiniano, en el Salitre, hace unos 4 años. Autor de dos libros que se llaman Evidencia que exige un veredicto, tomo 1, Evidencia que exige un veredicto, tomo 2. Hoy es un defensor de la fe. Obviamente, él, como su inquietud fue inicialmente ese aspecto intelectual, se dedicó de una forma honesta a investigar. Y el resumen, pues obviamente no son los únicos 2 libros que ha escrito muchos libros. El resumen de lo que él encontró como evidencias suficientes está en estos 2 tomos. Si usted quiere conseguirlos, puede conseguirlos. Pero esa es la experiencia de un hombre que honestamente quiso acercarse, no prejuiciadamente. Uno no puede ser prejuiciado y pretender alcanzar la verdad. La persona que simplemente quiere rechazar porque sí la verdad, nunca la va a alcanzar. Pero la persona que quiere hallar la verdad, cueste lo que le cueste, aún sea replantear su propia creencia inicial, seguramente la va a hallar y hallando la verdad será libre, porque la verdad hace libre al hombre. Lo importante de todo esto que estamos diciendo de Jesús cuando resucita y se aparece es para que nosotros en Él podamos confiar. Tendríamos un buen maestro si Jesús hubiese muerto y allí estaría en su tumba. Pero tenemos a Dios que se encarnó, nos enseñó, hizo entre nosotros grandes cosas y luego después de la muerte resucitó y vive para siempre. Es mucho más que un maestro, es mucho más que una persona importante. Es mucho más alguien que debo conocer, es alguien al que le debo entregar mi vida. Así que para comenzar este tiempo del mes de mayo, con respecto a qué sucedió de la resurrección hasta Pentecostés, comencemos con lo más importante. ¿Usted cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, que se encarnó de María, que cumplió el ministerio
que Dios le encomendó de dar su vida por nosotros, por nuestros pecados, que fue apresado, juzgado, condenado y ejecutado, y que al tercer día se levantó entre los muertos. Si usted puede creer eso y lo confiesa con sus labios, usted es salvo, usted será salva. Si usted eso no lo puede aceptar, por cualquier conducta religiosa que usted maneje, por cualquier comportamiento moral que usted observe, nunca será suficiente para su salvación. Podrá ser una muy buena persona, tendrá relaciones saludables, pero nunca vida eterna. Así que es una decisión que se debe tomar, una decisión que se debe asumir. Y si no lo he hecho, y perdónenme los que ya lo hicieron, si no lo he hecho, yo quisiera acompañarlo en esta tarde. Nunca está de más hacerlo, porque yo prefiero estar seguro a tener duda. Y si puedo tener la certeza de que Jesús es mi Señor y mi Salvador, y que con ello mis pecados han sido perdonados y tengo vida eterna, pues todo lo demás de ahí en adelante será mucho más sencillo, mucho más fácil. Voy a invitarle a que oremos y continuaremos la semana entrante. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por este momento que nos permites tener. Así como en este testimonio que hemos apreciado, la persona honesta y sincera puede llegar a confrontarse con la verdad y la verdad puede transformarlo. O puede confrontarse con la verdad con prejuicio y nunca la verdad penetrará su corazón. Yo quiero pedirte que si en este lugar, esta tarde, Señor, hay personas que han pensado acerca de su relación con Jesús de una forma diferente a lo que hasta ahora habían considerado, y que si de alguna manera estos escritos del Evangelio de Lucas, del Evangelio de Mateo, Marcos, Juan, el libro de los Hechos le han ayudado para acercarse, para aproximarse a la posibilidad de que todo esto sea cierto. Y en este momento su corazón quiere honestamente conocer la verdad. Yo te pido que allí donde está esa persona, tú te acerques como lo hiciste con cada uno de nosotros. No para juzgarnos, no para condenarnos. Como Josh McDowell lo dijo, a mí no me convenció la evidencia, a mí me convenció fue el amor de Dios. Que tu brazo, Señor, rodee a esta persona que ahora mismo está allí en su corazón y aún expresando con sus labios: yo te necesito, Dios. Yo quiero conocerte. He tenido información, pero no te conozco. He oído muchas cosas de ti, pero jamás he tomado el tiempo suficiente para investigarlo personal y directamente. Me he dejado llevar por lo que otros han dicho y de pronto no he hecho mi propia experiencia, pero quiero hacerlo. Si tú, Jesús, eres Dios, si tú te hiciste hombre para morir por mí y por mis pecados en la cruz, si tú, habiendo sido ejecutado, muerto y sepultado, al tercer día resucitaste de entre los muertos, yo quiero aceptarte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me enseñes a conocerte, que me enseñes a amarte y que me enseñes a obedecerte y servirte. Te doy gracias porque le das a mi vida seguramente el sentido que siempre he buscado, el propósito que pronto no he hallado y la razón por la que mi vida vale la pena vivir. Señor, nosotros, en el nombre de Jesús, los que hemos tomado esta decisión, te damos gracias por aquellos que la están tomando, porque sabemos que tú eres Dios fiel y que tú, aquel que clama a ti, le respondes y le enseñas cosas maravillosas. Gracias por la experiencia que comienza en aquel que ha tomado la decisión de entregarte su vida a ti.
porque comienza una aventura que nunca va a terminar. Gracias porque tú estarás con él, con ella, todos los días de su vida, hasta el fin. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. En especial yo te agradezco esta semana por permitirme entender que aunque amo tu palabra, quiero más amarte a ti, a quien da testimonio la palabra, de quien habla la palabra. Quiero amarte a ti, Jesús, todos los días de mi vida. Seguiré estudiando, seguiré investigando, seguiré sumergiéndome cada día en los insondables juicios de tu palabra, pero cada día quiero amarte, porque cuando parta de esta vida, la Biblia se quedará, pero me encontraré contigo para seguirte conociendo toda la eternidad. Te agradezco, Señor, por este tiempo, este lugar, estas personas, nuestra relación y comunión contigo. Te agradezco por lo que has sido y mucho más por lo que será. Gracias porque lo que Señor, tú nos prometes que vendrá es mucho mejor de lo que hemos vivido hasta ahora. Te pido para este mes, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas ir hasta ese momento glorioso cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y la iglesia se convierte, después de 21 siglos, en lo que hoy conocemos como un cristianismo que avanza alcanzando a los que están perdidos y salvando a los que están condenados. Gracias te damos por eso, Señor. Formamos parte de la historia, formamos parte de ese plan y ese propósito tuyo, y obviamente queremos vivir para Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dígaselo cantando. Siempre terminamos con una canción que nos permita a nosotros levantar nuestra oración al Señor. Cantar es orar 2 veces. Cantamos con el corazón, con nuestra mente, expresamos con nuestras palabras, nos acompañamos de instrumentos. No es simplemente el cierre de una reunión, es una oración que levantamos a Dios dando gracias.